¿Quién se atreve a hacerme frente? ¿Quién se atreve a desafiarme a mí? Oiga, mientras ese filisteo salía día tras día, estuvo 40 días, hermano. Oiga, 40 días los cuales aquel escuadrón llamado Escuadrón de Israel estaban temblando, estaban miedosos, estaban turbados y no entendían la razón por la cual Dios había llamado a la batalla. Oiga, era para pelear con un solo hombre. Y yo me preguntaba y decía, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me mostraba cuántas veces queremos pelear por una bendición, pastor. Ay, ay, ay. El pueblo de Israel, oiga, este rey Saúl estaba ofreciendo una hija de él, estaba ofreciendo riqueza y eximirle tributo alguno al padre de ese guerrero que fuera a pelear y venciera a aquel filisteo. Llega a ser en este tiempo tuviera por turno molesto, porque dijo, wow, recibir los tributos, no podía pagar tributo de nada. Oiga, lo que llamamos hoy en día el incontaje, iba a estar ese hombre libre, toda su familia, toda su genealogía desde su padre. Y en medio de aquella amenaza que día tras día hacía aquel hombre, y yo quizá me voy un poquito, oiga, a la humanidad de aquel ejército de Israel, mirando a un hombre que medía más de 7 pies. Oiga, que tenía una indumentaria que le metía miedo, que estaba dispuesto a morir por su pueblo filistea. Yo me imagino que había que pensar. Yo me imagino ese hombre con esa lanza de bronce, oiga, que no la podía cargar todo el mundo, porque la fortaleza de este hombre había sido ejercitada desde su niñez. Era un hombre que había sido preparado para la guerra, era un hombre que no venía a comer chiqué con nadie, era un hombre que estaba amenazando porque él se atrevía a hacer lo que quería decir. Pero vemos que Jesús, que Dios todavía preguntaba, ¿dónde están los guerreros? Lávalo. ¿Dónde están los guerreros de Dios? Hello. Es que cuando tenemos que entrar en la esencia de lo que es ser un guerrero no puede ser cualquier persona. Oiga, usted no es cualquier persona. Alábalo. Usted ha sido llamado de manera especial de un lugar donde quizás no lo tuvieron en cuenta, donde el diablo estaba haciendo con su vida lo que le daba la gana, donde el diablo lo trabajaba, oiga, de mil maneras. Y usted creyendo que estaba bien, pero llegó un día Cristo y tropezó contigo, oiga, y cambió tu mente, tu corazón y tu vida. Y te dijo desde ese momento, desde hoy tú vas a entrar al escuadrón de los hijos de Jehová, al escuadrón del pueblo de Israel, a los escuadrones de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado para algo especial, así que tú mueres cualquier cosa. Aleluya. Oiga, y David llegó a un momento en que la guerra ya estaba declarada. Oiga, ¿y para qué mala suerte de ese filisteo gigante? Porque David no se sujetaba a las reglas del rey Saúl, porque él no era soldado. Él no era un guerrero del escuadrón de ese momento. La diferencia que tenemos es que David era llamado, oiga, pero era llamado por Dios. Él no era llamado por Saúl. A veces el hombre nos llama, el hombre nos levanta, el hombre nos ayuda, el hombre nos pone en un lugar, pero fallamos. Porque el que nos llamó fue el hombre. Siendo el menor de 8 hermanos, vino a dar la cara por un batallón, por un ejército de un pueblo. Vino el momento de declarar una palabra que no podía temerle a aquel filisteo que venía amenazando día tras día a cada uno de aquel ejército. Y yo me ponía a pensar y mi mente se iba allá a la montaña de allá de Saúl. Y yo me imagino, pastor, que estaban con Saúl, porque en la guerra siempre hay preparativos, siempre hay que tomar decisiones, siempre hay que hacer planes para hacer un ataque y para hacer una defensa. Y yo me imagino, pastor, allá, escuchando allá. Ay, pero el miedo los tenía turbados. Dice la palabra bien claro que está
Estamos hablando de los 3 hijos mayores. Imagino yo que a los que tienen más de un hijo, porque yo no tengo esa diferencia, yo tengo un solo hijo y una sola hija. Y los tengo en el mismo estandarte. Y no le doy a más a él ni más a ella. Pero el que tiene 8 hijos varones, yo me imagino que el primero, el mayor, debe ser su gloria, debe ser él cuando lo mira, wow, qué hijo, ese es mi hijo, ese es el más grande. Oiga, y así mismo lo vio Samuel antes de poder ungir a David, lo vio como un hombre grande, fuerte, hermoso, oiga, y grande y alto en estatura. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, no, ese no. ¿Dónde están los guerreros de Dios? Lábalo. ¿Dónde están los guerreros de Dios? Y volvía a Dios y me decía, ¿dónde están los guerreros míos? Aleluya. Yo miraba la palabra y decía, Señor, en el momento quizá donde todo el ejército estaba ya reunido, preparado, oye, le voy a decir algo, esta gente ya tenía experiencia. Pastor, tenía experiencia. Habían ido a otras guerras, ya habían peleado otras veces, y tiene que venir un hombre que quizás sin experiencia en la guerra, pero no sabía que en la guerra de Dios ya él había sido experimentado, había luchado contra leones, había luchado contra osos y no había perdido una oveja. Santo. Aleluya. Wow. Quizás David no estaba allí en el fragor de la guerra, pero allá en el monte, donde estaba cuidando las ovejas de su padre, David estaba haciendo algo diferente, algo especial, allá donde quizás nadie lo veía, allá donde no era reconocido, allá donde no le iban a poner un rango en el hombro, allá donde él estaba oculto de las miradas incrédulas, estaba David sometido a la obediencia de Dios, a lo que Dios le había permitido hacer en aquel entonces, que Dios le había sacado para cuidar las ovejas de su padre. Y no importó que estaba con el rey un momento antes. Dice la Biblia que David cuando llegó al lugar comenzó a inquietarse. ¿Por qué? Porque el hombre estaba armado. Había dicho estas palabras, que quién pelearía contra él. Él lo que quería era un solo hombre. El filisteo estaba confiado en que no importara el que le mandara, él le iba a ganar. Y mira lo que dice entonces David, hablando con los demás soldados, le pregunta en el verso 26 y le dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿quieren al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Dónde están los guerreros de Dios? Es que a veces nos ocultamos en nuestra almohada. Es que a veces nos ocultamos en el sueño. Es que a veces nos ocultamos en el cansancio. Y le voy a decir más, muchas veces nos ocultamos en el no sabemos nada. Pero mira, José, tú puedes aplicar ese cemento ahí, yo no sé hacer eso, pastor. Pero mira, tú puedes mapear. Ay, es que yo nunca he mapeado en mi casa. Oye, es que nos ocultamos en el no podemos. Nos ocultamos en el momento en que quizás nos puede satisfacer a nosotros. Mientras Dios está preguntando, ¿dónde están los guerreros de Dios? ¿Dónde están esa gente que fue llamada a batallar, a decirle, aquí estoy dispuesto a morir por ti? Porque la palabra dice que aquel que perdiera de su vida, la ganará. Ay, yo no sé, a mí no me entendió nadie que está. Yo vuelvo y pregunto, ¿dónde están los guerreros de Dios? Oye, porque si tú pierdes la vida dependiendo de los parámetros, los postulados de Cristo, oye, tú ganas la vida eterna. Santo. Gloria a Dios. Y vemos cómo David pregunta pausadamente. Y quizás David no le dio importancia a lo que le ofrecieron. Oiga, porque si a mí me ofrecen, te voy a regalar una novia. Alaba a Dios. Alaba ahora. Ay, digo, yo no cualifico para novia. Ya yo tengo
Sí, el Señor nos provee. A veces nos provee en medio de cómo adquirir las cosas. Y no te da las cosas. Y a veces Dios te dice, te voy a bendecir, Lili, de manera especial, pero tú te quedaste durmiendo esa noche y amaneció, como estaba haciendo frío de madrugada, dije, yo voy a seguir durmiendo porque el frío está bueno y está lloviendo. Alaba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Provoca todo el tiempo como lo hacía ese filisteo. Denunciaba a aquellos escuadrones de Israel, denunciaba a aquella gente para que tuvieran que un carácter de miedo. Es que cuando el miedo llega a nuestra vida, nos detiene, nos da un alto y el diablo toma ventaja y comienza a entemerder y a retroceder y a turbarnos. Por poco yo me turbo esta tarde, porque llegué a bajar el teléfono en mi mano. Dios, no puedo seguir en esto. Señor, ten misericordia, yo voy a predicar. Pase lo que pase, aunque predique 10 minutos. Pero yo sé algo, Padre, que lo voy a hacer para tu gloria. Amén. Quizás no cogeré mucho, quizás no gritaré mucho, quizás iré pausadamente hablando, quizás no me esforzaré al máximo, pero yo voy a hacer tu voluntad, porque cuando le obedecemos a Dios, oiga, es que adquirimos una bendición especial, es que adquirimos una victoria. Hay veces tenemos que pelear hasta para llegar a la casa de Dios y nos detenemos, y nos detiene el chisme, y nos detiene la crítica, el señalamiento. Algo va a parar para que tú no llegues a este lugar. El diablo va a estar todavía parándose en esos 40 días como ese filisteo. Ten miedo, no te atrevas, quédate, detente, no importa, no te van a decir nada. Wow, yo decía, Señor, ¿por qué a veces no vemos bendiciones más seguidas? ¿Por qué no entendemos que Dios lo que quiere es bendecir? ¿Por qué no nos damos cuenta de que a veces una bendición pequeña todos los días mantiene tu fe activa y tú estás dispuesto a pelear cada día? Pero es que hay veces se levanta el filisteo y se levanta ese día y te intimida y te